Majjhima Nikaya 13, Mahadukka Kanda Sutta, discurso grande sobre la masa del sufrimiento. En Savatthi, en la arboleda de Jeta, en el parque de Anathapindika. Entonces, al amanecer, varios monjes se vistieron y, tomando sus cuencos y túnicas exteriores, entraron en Savatthi para pedir limosna. Pensaron, todavía es muy temprano para vagar por Savatthi pidiendo limosna. ¿Y si vamos al parque de los vagabundos de otras sectas? Y así se fueron al parque de los vagabundos de otras sectas e intercambiaron saludos con ellos. Cuando terminó esta conversación cortés y amable, se sentaron a un lado. Los vagabundos dijeron, amigos, el asceta Gotama describe la comprensión plena de los placeres sensuales, y nosotros también. El asceta Gotama describe la comprensión plena de la forma material, y nosotros también. El asceta Gotama describe la comprensión plena de las sensaciones, y nosotros también. ¿Cuál es, pues, la distinción, amigos? ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza del Dhamma del asceta Gotama y la nuestra? Entonces, aquellos monjes no aprobaron ni desaprobaron las palabras de los errantes. Sin hacer ninguna de las dos cosas, se levantaron de sus asientos y se marcharon pensando, comprenderemos el significado de estas palabras en presencia del asceta Gotama. Cuando hubieron vagado pidiendo limosna en Savatthi y regresaron de su ronda de limosnas, después de la comida, fueron al asceta Gotama y después de rendirle homenaje, se sentaron a un lado y le contaron lo que había sucedido. El Buda dijo, monjes, a los errantes de otras sectas que hablan así, se les debe preguntar, amigos, ¿cuál es la satisfacción? ¿Cuál es el peligro? ¿Y cuál es la salida en el caso de los placeres sensuales? ¿Cuál es la satisfacción? ¿Cuál es el peligro? ¿Y cuál es la salida en el caso de la forma material? ¿Cuál es la satisfacción? ¿Cuál es el peligro? ¿Y cuál es la salida en el caso de las sensaciones? Al ser interrogados así, los errantes de otras sectas no podrán dar cuenta del asunto y se meterán en problemas. ¿Por qué? Porque no es su ámbito. Monjes, no veo a nadie en el mundo con sus dioses, sus maras y sus brahmas. En esta generación, con sus ascetas y brahmanes, con sus príncipes y su pueblo, que pueda satisfacer la mente con una respuesta a estas preguntas, excepto el Tathagata o su discípulo o alguien que lo haya aprendido de ellos. Respecto de los placeres sensuales, ¿cuál es la causa en el caso de los placeres sensuales? Hay 5 cuerdas del placer sensual. ¿Cuáles 5? Las formas cognoscibles por la vista, que son deseadas, anheladas, agradables y placenteras, conectadas con el deseo sensual y provocadoras de lujuria. Los sonidos conocibles por el oído, que son deseados, anhelados, agradables y placenteros, conectados con el deseo sensual y provocadores de lujuria. Los olores conocibles por la nariz, que son deseados, anhelados, agradables y placenteros, conectados con el deseo sensual y provocadores de lujuria. Los sabores conocibles por la lengua, que son deseados, anhelados, agradables y placenteros, conectados con el deseo sensual y provocadores de lujuria.
cosas tangibles, cognoscibles por el cuerpo, que son deseadas, anheladas, agradables, placenteras, conectadas con el deseo sensual y provocadoras de lujuria. Estas son las 5 cuerdas del placer sensual. El placer y la alegría que surgen dependiendo de estas 5 cuerdas del placer sensual son la satisfacción en el caso de los placeres sensuales. ¿Y cuál es el peligro de los placeres sensuales? Uno, mientras trabaja, tiene que enfrentarse al frío, al calor, se lastima por el contacto con tábanos, mosquitos, el viento, el sol, mordeduras de reptiles. Además, corre el riesgo de morir de hambre y sed. Este es un peligro en el caso de los placeres sensuales. Una masa de sufrimiento visible aquí y ahora que tiene a los placeres sensuales como causa, a los placeres sensuales como fuente, a los placeres sensuales como base, siendo la causa simplemente los placeres sensuales. Además, si un miembro del clan no obtiene ninguna propiedad mientras trabaja, se esmera y se esfuerza, se aflige, se lamenta, llora y se angustia, gritando: mi trabajo es en vano, mi esfuerzo es infructuoso. Esto también es un peligro en el caso de los placeres sensuales. Una masa de sufrimiento visible aquí y ahora, cuya causa son simplemente los placeres sensuales. Si obtuviera una propiedad, el miembro del clan, mientras más trabaja, se esmera, se esfuerza, experimenta dolor y aflicción para protegerla. ¿Cómo hacer para que no se lleven mis bienes, ni reyes ni ladrones, ni el fuego los quemara, ni el agua los arrasara, ni los herederos odiosos se los llevaran? Y mientras guarda y protege sus bienes, reyes o ladrones se los llevan, el fuego los quema, el agua los arrasa, los herederos odiosos se los llevan. Y se aflige, se lamenta, llora y se angustia, gritando: lo que tenía ya no lo tengo. Esto también es un peligro en el caso de los placeres sensuales. Una masa de sufrimiento visible aquí y ahora, cuya causa son simplemente los placeres sensuales. De nuevo, con los placeres sensuales como causa, como fuente, como base, simplemente los placeres sensuales. Los reyes riñen con los reyes, los nobles con los nobles, los brahmanes con los brahmanes, los jefes de familia con los jefes de familia. La madre riñe con el hijo con la madre, el padre con el hijo con el padre, el hermano riñe con el hermano con la hermana con el hermano, el amigo con el amigo. En sus riñas, peleas y disputas se atacan unos a otros con puños, piedras, palos o cuchillos, con lo cual sufren la muerte o un sufrimiento mortal. Esto también es un peligro en el caso de los placeres sensuales. Una masa de sufrimiento aquí y ahora, siendo la causa simplemente los placeres sensuales. De nuevo, con los placeres sensuales como causa, los hombres toman espadas y escudos, arcos y flechas, y cargan en la batalla en formación doble, con flechas y lanzas volando y espadas brillando. Y allí son heridos y sus cabezas cortadas, con lo cual sufren la muerte
o un sufrimiento mortal. Eso también es un peligro en el caso de los placeres sensuales. Una masa de sufrimiento aquí y ahora, siendo la causa simplemente los placeres sensuales. De nuevo, con los placeres sensuales como causa, los hombres irrumpen en casas, saquean riquezas, cometen robos, emboscadas en caminos, seducen a las esposas de otros, y cuando son atrapados, los reyes hacen que les inflijan muchas clases de torturas, causándoles la muerte o un sufrimiento mortal. Eso también representa un peligro en el caso de los placeres sensuales. Una masa de sufrimiento aquí y ahora, cuya causa son simplemente los placeres sensuales. De nuevo, con los placeres sensuales como causa, los placeres sensuales como fuente. Las personas se entregan a las malas conductas del cuerpo, la palabra y la mente. Habiendo hecho esto, al disolverse el cuerpo después de la muerte, reaparecen en estados de privación, en un destino infeliz, en la perdición, incluso en el infierno. Este es un peligro en el caso de los placeres sensuales, una masa de sufrimiento en la vida venidera, teniendo los placeres sensuales como su causa. ¿Y cuál es la liberación, la salida, el escape en el caso de los placeres sensuales? Es la eliminación del deseo y la lujuria, el abandono del deseo y la lujuria por los placeres sensuales. Esta es la liberación en el caso de los placeres sensuales. Aquellos ermitaños y brahmanes que no entienden cómo es realmente la gratificación, el peligro y la evasión de los placeres sensuales no pueden comprender plenamente los placeres sensuales ni instruir a otro para que pueda comprender plenamente los placeres sensuales. En cambio, aquellos que sí entienden cómo realmente es la gratificación, el peligro y la evasión, pueden comprender plenamente los placeres sensuales y también instruir a otro para que pueda comprender plenamente los placeres sensuales. Respecto de la forma material, ¿cuál es la causa en el caso de la forma material? Supongamos que hubiera una muchacha de clase noble o de la clase brahman o de origen laico de 15 o 16 años, ni demasiado alta ni demasiado baja, ni demasiado delgada ni demasiado gorda, ni demasiado morena ni demasiado rubia. Está su belleza y juventud en su apogeo. El placer y la alegría que surgen en dependencia de esa belleza y juventud son la gratificación, en el caso de la forma material. ¿Cuál es el peligro en el caso de la forma material? Más adelante uno podría ver a esa misma mujer aquí a los 80, 90 o 100 años, envejecida, encorvada, sostenida por un bastón, tambaleándose, frágil, su juventud perdida, sus dientes rotos, canosa, con poco cabello, arrugada, con extremidades manchadas. Ha desaparecido su antigua belleza y vitalidad. El peligro se ha hecho evidente. Este es un peligro en el caso de la forma material. De nuevo, uno podría ver a esa misma mujer afligida, sufriendo gravemente enferma, tendida,
sin poder levantarse por sus propios medios. Ha desaparecido su antigua belleza y jovialidad. El peligro se ha hecho evidente. Esto también es un peligro en el caso de la forma material. De nuevo, uno podría ver a esa misma mujer como un cadáver arrojado a un osario, muerta, hinchada, lívida y supurando materia. Ha desaparecido su antigua belleza y jovialidad. El peligro se ha hecho evidente. Esto también es un peligro en el caso de la forma material. Con el paso del tiempo, uno podría ver a esa misma mujer como un cadáver arrojado a un cementerio, siendo devorado por diversas clases de gusanos, un esqueleto con carne y sangre, unido por tendones, un esqueleto sin carne, manchado de sangre, unido por tendones, un esqueleto sin carne y sangre, unido por tendones, huesos desconectados, esparcidos en todas direcciones. Aquí un hueso de la mano, allá un hueso del pie, huesos blanqueados, huesos de más de un año, podridos y desmoronados hasta convertirse en polvo. Ha desaparecido la antigua belleza y juventud. El peligro se ha hecho evidente. Esto también es un peligro en el caso de la forma material. ¿Y cuál es la liberación, la evitación, el escape en el caso de la forma material? Es la eliminación del deseo y la lujuria. El abandono del deseo y la lujuria por la forma material. Esta es la liberación en el caso de la forma material. Aquellos ermitaños y brahmanes que no entienden cómo realmente es la gratificación, el peligro y la huida en el caso de la forma material, no pueden comprender plenamente la forma material ni instruir a otro para que pueda comprender plenamente la forma material. En cambio, aquellos ermitaños y brahmanes que sí entienden cómo realmente es la gratificación, el peligro y la huida en el caso de la forma material, sí pueden ellos mismos comprender plenamente la forma material y también instruir a otros para que puedan comprender plenamente la forma material. Sensaciones. ¿Cuál es la causa en el caso de las sensaciones? Uno completamente apartado de los placeres sensuales, apartado de los estados nocivos, entra y permanece en el primer jhana, que está acompañado de pensamiento aplicado y sostenido, con éxtasis y placer nacidos del retiro. En esta ocasión no elige su propio sufrimiento, ni el sufrimiento de otro, ni el sufrimiento de ambos. En esa ocasión siente solo una sensación libre de sufrimiento. La mayor satisfacción en el caso de las sensaciones es la libertad de la aflicción. De nuevo, con el aquietamiento del pensamiento aplicado y sostenido, uno entra y permanece en el segundo jhana. Con el desvanecimiento del éxtasis, entra y permanece en el tercer jhana. Con el abandono del placer y del dolor, entra y permanece en el cuarto jhana. En tal ocasión, no elige su propio sufrimiento, ni el sufrimiento de otro, ni el sufrimiento de ambos. En esta ocasión, siente solo una sensación libre de sufrimiento. La mayor satisfacción en el caso de las sensaciones es la libertad del sufrimiento. ¿Cuál es el peligro en el caso de las sensaciones? Las sensaciones son impermanentes y están sujetas a cambio.
Ese es el peligro en el caso de las sensaciones. ¿Cuál es la liberación en el caso de las sensaciones? Es la eliminación del deseo y la lujuria, el abandono del deseo y apego a las sensaciones. Esa es la liberación en el caso de las sensaciones. Aquellos ermitaños y brahmanes que no comprenden cómo realmente es la gratificación, el peligro y la evasión en el caso de las sensaciones, no pueden comprender plenamente las sensaciones ni instruir a otros para que las comprendan. En cambio, aquellos ermitaños y brahmanes que sí comprenden cómo realmente son la gratificación, el peligro y la evasión en el caso de las sensaciones, sí pueden comprender plenamente las sensaciones y también instruir a otro para que pueda comprenderlas plenamente.